Imagínese a un hombre que le tiene miedo al sol, que cuando amanece, en lugar de salir a vivir, se encierra, que pasa las horas de luz metido en una casa, oculto, quieto, esperando a que caiga la noche, y que solo cuando el mundo se apaga, cuando la oscuridad lo cubre todo, se atreve a salir a la calle. Ese hombre existe, o mejor dicho, existía así hasta hace unos días. Vivía completamente al revés del resto de la humanidad. Dormía cuando los demás trabajaban, se movía cuando los demás dormían, y todo por una sola razón, porque lo estaban buscando y sabía que la luz del día podía delatarlo. Pero eso no era lo único que hacía para esconderse. Se había dejado crecer el pelo para tapar unos tatuajes que gritaban a qué pandilla pertenecía. Cambiaba de vehículo cada vez que salía para no dejar rastro. Y en la casa donde se ocultaba tenía preparadas 2 rutas de escape, 2 salidas listas para correr si llegaban por él. Había convertido su vida entera en una operación de supervivencia, le dice Neñer. Y su historia es la de un pandillero de la Mara Salvatrucha que hizo absolutamente todo lo posible por volverse invisible y que descubrió que en El Salvador de hoy ni la vida al revés, ni el disfraz, ni las rutas de escape alcanzan para escapar de la justicia. Si le interesan las capturas y los operativos más impactantes contra las pandillas de El Salvador, esas donde caen los que se creían imposibles de encontrar, suscríbase ahora mismo al canal, porque la forma en que este hombre vivía escondido le va a mostrar hasta dónde llega el miedo de un prófugo y hasta dónde llega hoy el brazo de la ley. Déjeme presentarle primero al hombre detrás del alias. Se llama Gerson Antonio Nolasco Machado. En la pandilla lo conocen como Eñer y es un miembro de la Mara Salvatrucha, la MS-13, una de las 2 grandes estructuras criminales que durante décadas tiñeron de sangre a El Salvador. Operaba en la zona de Sonsonate, en el occidente del país, donde según el trabajo policial se le vinculó con la distribución de droga en Sonsonate Centro. Es decir, no era un pandillero retirado, escondido esperando el olvido. Era uno que seguía activo en el negocio de la estructura, aún mientras vivía la fuga. Y como tantos otros de su pandilla, cuando el Estado se lanzó a perseguir a las estructuras criminales sin descanso, Eñer se encontró en la lista de los buscados. Podía haberse entregado, podía haberse quedado quieto, pero eligió el camino del fugitivo, eligió esconderse, y lo hizo con una dedicación que convierte su caso en un retrato perfecto de cómo intenta sobrevivir un pandillero acorralado. Empecemos por su cuerpo, porque ahí llevaba su primer problema. Un pandillero de la MS-13 carga, muchas veces, una marca imposible de borrar: los tatuajes. Durante años, la Mara Salvatrucha marcó la piel de sus miembros con símbolos, letras y dibujos que anunciaban su pertenencia a la estructura. Eran un signo de identidad, casi un uniforme grabado en el cuerpo. Un pandillero mostraba esos tatuajes con orgullo, porque en su mundo significaban poder, respeto, pertenencia a algo temido. Pero el tiempo le dio la vuelta a todo. En El Salvador de hoy, esos tatuajes dejaron de ser un símbolo de poder para convertirse en una sentencia grabada en la piel, porque son la prueba andante de a qué pertenece quien los lleva. En un país que caza a las pandillas sin tregua, un tatuaje de la MS-13 es como llevar un cartel de "búsquenme" pegado al cuerpo. Lo que antes intimidaba, ahora delata. Eñer entendía ese peligro perfectamente. Sabía que esos tatuajes eran su mayor debilidad, que bastaba con que alguien los viera para que todo se viniera abajo. Así que buscó la forma de taparlos. Se dejó crecer el cabello, dejó que el pelo largo le cayera sobre el cuerpo, disimulando, cubriendo, ayudándolo a parecer un hombre común, un vecino cualquiera, alguien en quien nadie se fijaría 2 veces. Piensa en lo que eso significa. Un hombre cambiando su propia apariencia, no por gusto, sino por necesidad de sobrevivir. Un pandillero disfrazándose de persona normal, escondiendo bajo el pelo la marca de lo que es. Ese solo detalle ya cuenta una historia entera, la de alguien que dejó de ser libre, que vive escondido dentro de su propio cuerpo, cargando en la piel la razón por la que lo persiguen. Y hay una ironía profunda en ese gesto, porque cuando Eñer se hizo esos tatuajes, seguramente lo hizo con orgullo, como un rito, como una forma de gritarle al mundo a qué pertenecía y de lo que era capaz. Esos tatuajes eran su identidad, su bandera, lo que lo hacía sentir parte de algo poderoso y temido. Y años después, esa misma bandera se convirtió en su condena. Tuvo que esconder, tapar, disimular con desesperación aquello que un día llevó con soberbia. El símbolo de poder se transformó en el símbolo de su persecución. Pocas cosas retratan mejor la caída de la pandilla en El Salvador que un pandillero obligado a esconder los tatuajes que antes exhibía sin miedo. Pero el disfraz era apenas la superficie.
Lo verdaderamente extraordinario era cómo Enyer había reorganizado su vida entera alrededor del miedo a ser visto. Este hombre le había dado la vuelta al reloj. De día se escondía, mientras el resto del mundo despertaba, salía a trabajar, llenaba las calles. Enyer se encerraba en una vivienda y se quedaba ahí, oculto sin asomarse, dejando pasar las horas de luz, porque el día con toda su claridad y sus miradas era su peor enemigo. De día es cuando más fácil resulta que alguien te reconozca, que un policía se fije en ti, que un vecino sospeche. Así que Enyer sencillamente desaparecía durante el día. Y cuando el sol se ponía, cuando la oscuridad tomaba las calles, cuando la gente se recogía en sus casas, entonces Enyer despertaba a su verdadera vida. La noche era su elemento. Bajo el manto de la oscuridad se movía, se desplazaba, hacía lo que tuviera que hacer. La noche le daba lo que el día le quitaba, la posibilidad de moverse sin ser visto. Imagine esa existencia, vivir a contramano de todo el mundo, dormir cuando los demás viven, vivir cuando los demás duermen, convertir el amanecer en una amenaza y el anochecer en un alivio. No es la vida de una persona, es la vida de una criatura nocturna, de un animal que solo se atreve a salir cuando no hay luz, y Enyer llevaba esa vida por una razón muy simple, porque cada rayo de sol era un riesgo de ser descubierto. Y piensa en todo lo que esa vida al revés le arrancaba: no poder salir a comprar a plena luz del día como cualquiera, no poder sentarse en una acera a tomar el sol, no poder ir a un lugar público sin miedo, no poder tener una rutina normal, un trabajo normal, una vida normal. Enyer había renunciado a todas esas cosas mínimas que las personas libres damos por sentadas. Su mundo se había reducido a las paredes de una casa durante el día, y a las sombras de la noche había cambiado la libertad por la supervivencia, y en ese cambio había perdido casi todo lo que hace que una vida valga la pena. Vivía así, pero apenas. Existía escondido, respirando, esperando, pero sin vivir de verdad. Esa es una cárcel que el propio prófugo se construye. Una prisión sin barrotes, hecha de miedo, de encierro voluntario, de renuncia total. Enyer no estaba tras las rejas, pero tampoco era libre. Estaba atrapado en una vida que él mismo había convertido en una jaula. Todo con tal de no caer en la jaula de verdad. Pero moverse de noche no bastaba. Había que moverse bien. Y aquí viene otro detalle revelador. Enyer no usaba siempre el mismo vehículo. Cambiaba de carro constantemente, se movilizaba en distintos autos para no dejar un patrón que pudiera rastrearse. Porque un vehículo fijo es una pista. Si siempre te ven en el mismo carro, ese carro se convierte en tu identidad, en algo que la policía puede seguir, identificar, ubicar. Así que Enyer rotaba, cambiaba, se movía en un auto distinto cada vez, borrando su rastro con cada desplazamiento. Y eso revela algo importante, que no estaba solo. Porque un hombre que se esconde no tiene por sí mismo una flota de vehículos a su disposición. Alguien se los facilitaba, alguien le prestaba las casas donde dormía, alguien lo ayudaba a mantenerse oculto. Detrás de un prófugo como Enyer siempre hay una red de complicidad, gente que lo sostiene, que lo cubre, que lo esconde. Y esa red, cuando el prófugo cae, empieza a quedar al descubierto también. Porque cada captura es también un hilo del que la policía puede jalar para llegar a los que lo ayudaban. Y ese es uno de los aspectos menos visibles pero más importantes de estas capturas, porque cuando cae un Enyer, no cae solo un hombre, se abre una puerta hacia todos los que lo ayudaban a esconderse. ¿Quién le prestaba las casas? ¿Quién le conseguía los carros? ¿Quién le avisaba de los movimientos de la policía? Toda esa gente que creía estar segura en las sombras detrás del prófugo queda expuesta en el momento en que él es capturado. Un pandillero escondido es también una red de cómplices funcionando, y desmontar al pandillero es empezar a desmontar la red. Por eso, cada una de estas capturas vale más de lo que parece. No es un hombre menos, es un nudo entero de complicidad que empieza a deshacerse. Piense además en lo que significa esa dependencia para el propio prófugo. Enyer no controlaba del todo su destino, dependía de otros para sobrevivir. De que le prestaran la casa, de que le dieran el carro, de que nadie lo traicionara. Y esa dependencia es una debilidad enorme, porque basta que uno de esos cómplices hable, que uno se asuste, que uno sea detenido y decida colaborar para que todo el escondite se derrumbe. El fugitivo pone su libertad en manos de gente que bajo presión puede entregarlo, y en un país donde la policía aprieta cada vez más, esa cadena de complicidades es cada vez más frágil. Y por si todas esas precauciones fallaban, Enyer tenía un último asguardado, el más revelador de todos.
En la casa donde se escondía, se le detectaron 2 posibles rutas de escape, 2 vías de fuga estudiadas de antemano, listas para el momento en que llegaran por él. Piense en el nivel de cálculo que eso implica. Eñer no elegía sus escondites solo por seguridad, los elegía por sus salidas. Analizaba por dónde correr, qué puerta daba a dónde, cómo desaparecer en segundos si aparecía un operativo. Vivía preparándose para huir antes incluso de que la huida fuera necesaria. Un hombre que planifica 2 rutas de escape es un hombre que no descansa jamás, que vive en alerta permanente con el oído atento a cada ruido, con el cuerpo listo para correr en cualquier momento, que sabe que lo buscan, que sabe que su libertad pende de un hilo y que ha aceptado vivir con esa tensión constante como precio de seguir libre. Eñer había convertido cada escondite en una trinchera, con planes de fuga incluidos como un soldado que espera un ataque que sabe inevitable. Y esa tensión, mantenida día tras día, mes tras mes, desgasta a cualquiera. Imagine no poder dormir profundo nunca porque una parte de tu mente siempre está escuchando, siempre está esperando el ruido de una patrulla, el golpe en la puerta, los pasos en el techo. Imagine sospechar de cada persona nueva que ves, de cada carro que se detiene cerca, de cada mirada que dura un segundo de más. Imagine no poder confiar plenamente ni en los que te ayudan, porque sabes que cualquiera podría entregarte. Esa paranoia constante, ese miedo que no se apaga nunca, va carcomiendo a un hombre por dentro. Eñer no solo escondía su cuerpo, cargaba también con el peso mental de una huida que no terminaba nunca. Y por más rutas de escape que preparara, ese peso lo llevaba encima a todas horas. Y el ataque llegó, pero Eñer no llegó a usar ninguna de sus 2 rutas, porque la Policía Nacional Civil lo capturó. Toda su elaborada arquitectura de ocultamiento, el pelo largo, la vida nocturna, los vehículos cambiantes, las rutas de escape, se derrumbó en el momento en que la investigación policial dio con él. No alcanzó a correr, no alcanzó a usar sus salidas. Lo agarraron y todo el castillo de precauciones que había construido no le sirvió absolutamente de nada. Y ese es el corazón de este caso, porque Eñer no cayó por un descuido, no lo atraparon porque cometió un error, porque se confió, porque dejó ver un tatuaje en un mal momento. Lo atraparon a pesar de que hizo todo bien, a pesar de que tomó todas las precauciones que un fugitivo puede tomar. Eso significa que su captura no fue suerte, fue el resultado del trabajo de inteligencia que hoy persigue a estos hombres, que reúne información, cruza datos, ubica escondites y estudia movimientos hasta dar con el prófugo por más cuidadoso que sea. Fue el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, quien anunció la captura y reveló cómo vivía escondido este hombre. Detalló su disfraz, sus horarios invertidos, sus vehículos, sus rutas de escape y mandó un mensaje directo a los que todavía andan huyendo. Que a todos los remanentes de pandillas que sepan que la justicia no descansará hasta ubicarlos, que los tiempos de perdón y olvido quedaron atrás. Esa frase encierra un cambio de época completo, los tiempos de perdón y olvido, porque durante años en El Salvador el olvido fue el mejor aliado del criminal. Un pandillero cometía sus crímenes, se escondía un tiempo y confiaba en que con los años el caso se enfriaría, los testigos morirían o se irían. La atención se desviaría y él podría reaparecer sin consecuencias. El paso del tiempo jugaba a favor del que huía. Se aguantaba escondido lo suficiente y el olvido hacía el resto. Eso es lo que, según el ministro, se acabó. Ya no hay olvido. Ya no hay un punto en el que el prófugo pueda respirar tranquilo pensando que ya pasó suficiente tiempo. La persecución no caduca, la búsqueda no se cansa. Un pandillero puede esconderse un mes, un año, varios años y su nombre seguirá en las listas, su caso seguirá abierto y el día que lo ubiquen caerá igual. El tiempo dejó de ser su aliado. Ahora es solo la cuenta regresiva de una captura que va a llegar. Ahora, como en cada video, toca poner las cosas en su sitio con honestidad. Eñer, por ahora, será procesado por el delito de agrupaciones ilícitas, es decir, por pertenecer a la estructura de la Mara Salvatrucha. Es un señalamiento, un proceso que apenas comienza y su responsabilidad tendrá que resolverse en los tribunales. Le cuento los hechos tal como los informaron la policía y el ministro de Seguridad, cómo se ocultaba, cómo se disfrazaba y cómo finalmente lo capturaron. No le atribuyo crímenes que no consten en la información oficial. Lo que está claro es la forma extraordinaria en que este hombre se escondía y que esa forma, por elaborada que fuera, no lo salvó. Y quiero que entienda por qué la manera en que cayó Eñer importa tanto más allá de él mismo. Durante años esconderse era la jugada que funcionaba.
Un pandillero buscado podía cambiar de casa, dejarse el pelo largo, moverse de noche y con eso muchas veces bastaba para seguir libre. El Estado no tenía la capacidad ni la información para dar con alguien que se ocultaba con cuidado. El que se disfrazaba bien podía pasar años sin que lo tocaran. Eso se acabó y el caso de Nieri es la prueba más clara, porque este hombre hizo todo lo que un manual de fugitivos recomendaría. Se disfrazó, invirtió su vida, cambió de carros, preparó rutas de escape, ejecutó a la perfección el arte de esconderse. Y aún así, cayó. La inteligencia policial lo ubicó pese a todo. Y ese es el mensaje que resuena en cada rincón donde todavía se esconde un pandillero. Si Eñer, que se cuidó tanto, fue encontrado, cualquiera puede serlo, ya no importa cuántas precauciones tomes, ya no importa qué tan bien te ocultes, la red se ha vuelto tan fina, el trabajo de seguimiento tan preciso, que tarde o temprano da con el prófugo, por más invisible que intente ser. Piénselo desde el lado de los que siguen huyendo. Cada captura como esta debe quitarles el sueño, porque les demuestra que su propio esfuerzo por esconderse no garantiza nada, que el pelo largo no basta, que los carros cambiantes no basta, que los carros cambiantes no bastan, que las rutas de escape no bastan, que todo el sacrificio de vivir como un fugitivo puede terminar de todas formas en una celda. La pregunta que les queda es demoledora. ¿De qué sirve tanto miedo, tanta renuncia, tanta vida al revés, si el final va a ser el mismo? Y hay que entender el contexto en el que cae Eñer. Su captura es parte de la ofensiva contra los remanentes de las pandillas, porque tras las grandes capturas masivas del régimen de excepción, tras las decenas de miles de pandilleros que terminaron presos, quedaron los sobrevivientes, los que escaparon del primer gran cerco, los que se escondieron y se volvieron invisibles como Eñer, y a esos el Estado los va cazando uno por uno. Ser un remanente es una situación desesperada. La estructura que antes te respaldaba ya no existe como antes. Los cabecillas cayeron, las clicas se desintegraron, el territorio se perdió, los pocos que quedaron libres son fugitivos aislados, sin el poder que tenían, escondiéndose donde pueden sin nadie que de verdad los proteja. Eñer era eso, un sobreviviente de una guerra que su bando perdió, estirando su libertad todo lo que podía, sabiendo que su nombre estaba en las listas y que tarde o temprano llegarían por él. Y fíjese en el contraste con lo que fue la pandilla en su apogeo. Hubo un tiempo en que la Mara Salvatrucha controlaba territorios enteros, imponía su ley, cobraba renta a comunidades completas, decidía quién vivía y quién moría. Sus miembros caminaban por las calles como dueños, con los tatuajes al aire, sin miedo a nada, porque el miedo lo tenían los demás. Y hoy, uno de esos miembros vive escondido en una casa, durmiendo de día, tapándose los tatuajes, cambiando de carro, preparando rutas de fuga. El que antes infundía terror, ahora vive aterrorizado. El que antes cazaba, ahora es la presa. Esa es la medida exacta de cuánto cambió El Salvador. Los que tenían al país de rodillas hoy se esconden como Eñer contando las horas hasta que los encuentran. Y llegaron. Déjeme cerrar volviendo al hombre que le tenía miedo al sol. Eñer construyó una vida entera hecha de escondite. Se dejó crecer el pelo para tapar lo que era. Durmió de día para que nadie lo viera. Salió de noche en carros distintos para no dejar rastro. Preparó 2 rutas de escape para el momento en que llegaran por él. Renunció a la luz, a caminar tranquilo, a mostrar la cara, a vivir como una persona normal. Todo, absolutamente todo, para no ser encontrado. Y no le sirvió de nada, porque un día la policía tocó su puerta y ninguna de sus precauciones alcanzó. El disfraz no lo salvó, la vida al revés no lo salvó, los vehículos no lo salvaron, las rutas de escape no lo salvaron. Lo agarraron. Y toda esa existencia de fugitivo terminó donde terminan hoy todas las fugas en El Salvador, en manos de la justicia. El hombre que le tenía miedo al sol descubrió que ya no hay noche lo bastante oscura para esconderse, que ya no hay disfraz que aguante, ni ruta de escape que alcance, ni vida al revés que dure para siempre. Que en este país, tarde o temprano, la luz llega hasta el último escondite. Si quieres seguir cada captura, cada operativo y cada golpe contra los remanentes de las pandillas que aterrorizaron El Salvador, suscríbase al canal, active la campanita y déjeme abajo una sola cosa. Para un pandillero que vivió al revés, disfrazado y con 2 rutas de escape, y aún así fue capturado, ¿cree que ya no queda escondite posible en El Salvador? Escríbame sí o no.